Hola, muy buenas noches. Cordial saludo para todos mis amados y preciosos hermanos. Les saludo a todos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, voy a compartir con todos y con cada uno de ustedes una vez más en esta nueva oportunidad, amados y preciosos hermanos. Doy una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que tenemos una cita en común todos los miércoles, todos los viernes y todos los domingos por este canal de la Iglesia Tabernáculo Fe Viva, donde el único deseo y el único propósito en nuestros corazones es poder tener compañerismo por medio de la santa y bendita palabra del Señor. Eso es un anhelo, es un deseo ardiente colocado en nuestros corazones y queremos compartirlo con todos nuestros amigos, hermanos, familiares y todas las personas donde quiera que nos escuchen, donde se conecten y realicen su conexión, puedan escuchar en este día en el cual nos encontramos un poquito de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Así que, amado y precioso hermano, hoy es miércoles de oración. Quiero invitarte a que leamos una porción de la santa y bendita palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Génesis. Génesis es el origen, el inicio, significa eso, Génesis. Vamos a leer allí y vamos a estar refiriéndonos un poquito respecto a un tema el cual quiero titular el hombre perfecto según el plan de Dios. La perfección según el plan de Dios, el hombre perfecto según el plan de Dios. Entonces, para eso vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, pero podríamos leer verso 26. 26, 27. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Espero que todos, el audio les esté llegando bien a todos, que puedan tener una muy buena recepción, tanto de audio como de la imagen, la calidad en la imagen. Quiero entonces leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Génesis capítulo 1, verso 26 hasta el verso 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28 también. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a dejarlo hasta allí. Que bendiga el Señor la lectura de su palabra. Cierra tus ojitos y vamos a orar ahora. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, delante de tu santa y bendita presencia, mi Señor Jesús, en quietud de corazón, en quietud de alma, de espíritu, suplicando tu misericordia, suplicando tu amor, tu gracia. Queremos llegar para pedirte desde lo más profundo de nuestros corazones que te glorifiques, mi Señor Jesús, en la vida de tus hijos alrededor del mundo. Toda aquella simiente que se conecta ahora y también aquella simiente predestinada que se conectará y que en diferido quizás pueda escuchar la palabra de vida eterna, y que esa palabra de vida eterna pueda llegar a lo más profundo de la simiente predestinada y pueda traer esta simiente palabra a existencia, a vida.
Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado y precioso hermano, es el deseo de nuestros corazones. Quiero que podamos mirar un poquito sobre esta hechura o sobre este diseño, esta elaboración que hizo Dios, y mirar cómo se desarrolló el plan de Dios cuando fue a ejecutar en el día sexto a su hijo, el cual él mismo diría en la escritura que es el hombre la corona de la creación. Fíjese que ahí implícito se encuentra el motivo por el cual Dios creó al hombre. ¿Para qué lo creó? A su hijo. Dice en Génesis capítulo 1, 26, 27 y 28 que Dios en el sexto día, cuando ya había creado todas las demás cosas, al sexto día dice que se dedicó para crear entonces al hombre, y dijo que lo iba a hacer a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces podemos mirar aquí en esta porción de la escritura que leímos que el primer ser creado, el primer hombre que Dios crea, es un hombre espíritu hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, amado y precioso hermano, y eso fue lo primero, la primera creación que Dios hizo de este hombre. Si gusta podemos leer en el libro de San Juan capítulo 4, donde el Señor Jesucristo tiene un diálogo con la samaritana, y ahí en ese capítulo 4, San Juan, podemos observar cómo en ese diálogo el Señor Jesucristo resalta la naturaleza de Dios, y cómo Él dice a la mujer en el verso 19, cuando la mujer, después de aquel diálogo que tuvo con Él, le dice al Señor Jesucristo, la mujer samaritana, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, el verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, solo para establecer este pensamiento, podemos mirar, si Dios es espíritu, la primera creación de su Hijo, hecho a la imagen y semejanza de Él mismo, es Dios, es un hombre, pero espíritu. Dice aquí en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, le está dando el poder, la autoridad y el señorío, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Y bueno, aquí le está dando toda la potestad, la autoridad, el señorío, aquí en la tierra al hombre que creó, pero es un hombre espíritu. Si nosotros más adelante buscamos en el capítulo 2, vamos a encontrar entonces la creación del complemento de este hombre espíritu, que es, amado y precioso hermano, el hombre
pero hecho ahora un ser material. Y mira cómo obró esta creación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer en Génesis capítulo 2, verso 7. Ya él había creado al hombre a su imagen y semejanza, un hombre espíritu. Pero usted sabe que en esa forma el hombre en una tierra material no iba a poder hacer la tarea que Dios le encomendó. Entonces era necesario que Dios finalizara la obra en el hombre. Y quiero que mires algo que quizás de pronto nunca lo has mirado. Cuando Dios al sexto día, cuando Dios al sexto día hace al hombre espíritu a su imagen y semejanza, y al séptimo día dice la palabra que Dios descansó, luego entramos en el capítulo 2. Entonces, el hombre natural, el hombre carnal, del cual ahora vamos a hablar, es un hombre que está hecho después de la creación. Es un hombre que está hecho después que Dios había finalizado de crear. Sin embargo, Dios ahora toma un molde, porque ya había hecho al hombre espíritu, con un propósito, y era para depositar o para tabernaculizar a ese hombre que había hecho a su imagen y semejanza en esa casa o en ese cuerpo llamado el hombre hecho de carne. Entonces fíjate que dice aquí en el verso 7 de Génesis 2: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Recuerda, ya en la creación, que es Génesis 1, ya había creado todas las cosas. Ahora aquí en Génesis 2, después de la creación, aparece Dios formando al hombre. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, o un ser viviente, dicen otras Biblias. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces Dios aquí hizo al hombre un solo ser. Ese hombre espíritu lo tabernaculizó en sopló y vino a ser el hombre cuerpo, alma y espíritu, un ser tripartito, formado, creado primero, formado, y Dios le dio vida por medio de ese soplo que dio. Ese fue llamado el Hijo de Dios, Adán, el Dios de toda la tierra. Ese fue la manera como Dios lo creó. Y Dios lo crea con un objetivo, Dios lo crea con un propósito: que Él sea el Dios en la tierra, que Él sea el Señor en la tierra, que Él sea, así como Dios era el Dios y Señor en el cielo, que su Hijo Adán, hecho a su imagen y semejanza, con los mismos poderes dados por Él, pudiese ser Señor, Dios, amo de la tierra, aquí en la tierra, en todas las cosas que Dios había hecho y que Dios le había dado a Él. Entonces mira cómo después, si sigues leyendo en Génesis capítulo 3, te vas a encontrar, o nos vamos a encontrar, como este hombre creado a la imagen y semejanza de Dios y luego formado del polvo de la tierra, y una vez que recibió vida, entonces como la serpiente, como Satanás, como ese espíritu también engaña a este hombre y lo hace caer. Sabemos que en la creación, antes de que la serpiente lo haga caer, la palabra nos plantea cómo Dios creó al hombre, un solo ser. Pero luego dice que Dios dijo: no conviene que el hombre esté solo, después que el hombre que Dios había hecho le había colocado todo el nombre a los animales y había hecho un gran trabajo. Entonces Dios mismo dice: no es conveniente que el hombre esté solo, entonces haréle ayuda idónea para él. Pero no iba a ser una ayuda idónea, no iba a traerle algo fuera de sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? De su propia costilla, de su propia hechura, de sus propios elementos, de su propia esencia, Dios saca la parte femenina. Dios saca del varón, saca algo y la llama Isha. Bueno, Isha la llamó fue Adán cuando la vio, porque del varón fue tomada, dijo Adán cuando Dios se la presentó. Y se la presentó como un refrigerio, se la presentó como algo grato, agradable, como una compañera
en la cual ellos se podían deleitar el uno del otro y podían tener una compañía plena. Recuerda, todo esto estaba en perfecto orden y en armonía, y todo estaba cumpliendo los propósitos y los planes de Dios, que era que el hombre tuviese un hogar donde él pudiese gobernar y enseñorearse, señorear, gobernar. Hasta el momento todo se estaba llevando a cabo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Pero sabemos que este hombre, falto de experiencia, por la insinuación que le hace la serpiente, ser pensante, a Eva, como este hombre cae, esta creación, este hijo de Dios cae. Entonces sabemos por la palabra que Dios empieza un plan de redención para restaurar a su hijo. Y entonces llegamos a 2000 años después, cuando Dios ahora va a hacer al segundo Adán. Pero fíjate que se toma estos 2000 años Dios, y después de la caída del primer Adán, cuando Dios lo hace y saca a la compañera, segundo acto, sacar a la compañera de él y presentársela, la serpiente engaña al hombre, hace caer al hombre por medio de la serpiente o por medio de la mujer, y todo viene a la ruina. Entonces Dios ahora en 2000 años nuevamente, con su pensamiento de que su plan continúe, él continúa para traer a este segundo Adán, a este hombre, porque Dios no dijo, bueno, ya este cayó, ya no hay manera, no hay nada que hacer, sino que Dios iba a continuar ahora a ser un segundo Adán con el propósito que este no cayera. Y nos encontramos allí cuando después de estos 2000 años, entonces llegamos a Mateo capítulo 1, 18, cuando sabemos que la palabra nos narra cómo el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que iba a tener un hijo, el cual sería llamado Emanuel, que significa, o traducido, es Dios con nosotros. Esta iba a ser entonces ahora, esta fue la nueva elaboración, la nueva creación, lo nuevo que Dios iba a hacer. Y de la misma manera como al primer Adán Dios lo creó, Dios estaba creando al segundo Adán. Este segundo Adán vino por medio de la palabra creadora, igual que el primer Adán. Dios todas las cosas las hizo por la palabra. Y el segundo Adán, así el hombre espíritu que fue colocado en el vientre de María, María no tuvo nada que hacer, sino fue por medio de la palabra que Dios creó a ese ser, esa célula allí. Y luego iba a formarse, de acuerdo a las células que Dios formó, iban a tomar tejido, iba a tomar forma, iba a tomar una forma humana o una forma material. Así como el hombre al principio, Dios primero hizo al espíritu y luego hizo al material. Entonces ahora vemos aquí que cuando Dios hace a el segundo Adán, a nuestro Señor Jesucristo, Dios de cierta manera, como al principio cuando hizo a Adán antes de la caída, estaba contento, estaba maravillado, y ya Dios había hecho todo este tipo de experimentos y todo este tipo de pruebas con el fin de que el hombre no cayera nuevamente. Entonces, en este prototipo o en este tipo mejorado del hombre o de su hijo, llamado ahora el Señor Jesucristo, que era el Logos encarnado, entonces Dios ahora se da cuenta que por medio de el sufrimiento o de la formación del carácter de este hombre, podríamos decir que atributos, o podríamos decir que características que no tuvo el primer Adán, ahora Dios a este segundo Adán lo iba a pasar por medio de unas pruebas, por medio de podríamos decirlo si se quiere, por una interventoría, por medio de una auditoría, lo iba a probar, pero iba a formar un carácter semejante al de él, que no se lo iba a dar o a colocar como un don, no se lo iba a colocar como una característica que Dios iba a colocar allí en el hombre para que ésta pudiera producir aquello, sino que Dios, por medio del sufrimiento, por medio de lo que tenía que padecer, iba a formarse o a generar o a crear
este atributo divino del carácter divino por medio del cual el hombre no podría caer. Entonces podríamos decir que el hombre iba a adquirir una experiencia, iba a adquirir un carácter que le permitiera discernir por medio de la revelación divina para no cometer el error que ya cometió el primer Adán. Recuerda que el segundo Adán es un prototipo mejorado, es un hombre, un producto mejorado de lo que tenía el primer Adán. Entonces, cuando de la misma manera este primer Adán está formado y adquirido ya este carácter y obedeció conforme al primer Adán, que también obedeció y cumplió las tareas que Dios le dio, y cuando el primer Adán hizo lo que Dios le dijo que hiciera, ponerle nombre a todas las cosas, entonces este segundo Adán también, de acuerdo a su comisión ahí en la cruz, de pagar el precio y cumplir también lo que Dios le comisionó, también dijo Dios: no conviene que este prototipo mejorado esté solo. Así como el primero no podía estar solo, Dios dijo: no es conveniente que este prototipo, que este producto mejorado, no es conveniente que esté solo, porque es que Dios no quiere que su hijo viva solo. Él lo hizo para que él sea feliz. Entonces Dios también de la misma manera sustrajo de los mismos elementos, no elementos diferentes, sino de los mismos elementos, de los mismos materiales, de la misma hechura ahora de este segundo Adán, que no solamente había cumplido la tarea, sino que había adquirido un carácter divino. Entonces ahora Dios dijo: haréle ayuda idónea. Y de la misma manera que puso a dormir al primer Adán, puso a dormir al segundo Adán para traer de sí, para traer de él esta novia llamada, así como Adán tuvo una Eva o una Isha, este segundo Adán pudiese tener también de la misma manera una Isha o una varona, tomada directamente de él, de sus materiales, de su sustancia, de su ser, que tenía que ser totalmente igual a él. Esta segunda Eva, Dios no la iba a ver, no la iba a hacer, porque hubo una primera Eva que cayó. Ahora Dios iba a hacer una segunda Eva de la misma manera que no caiga. Ahora a Dios le bastó, quiero que me prestes atención y vamos a ir buscándole ya conclusión. A Dios le bastó 2000 años para hacer el prototipo mejorado del segundo Adán. Pues mi amado y apreciado hermano, Dios de la misma manera ahora se bastaría, porque está haciendo una obra muy meticulosa, se bastaría, así como hizo durante 2000 años al segundo Adán, cuando empezó a hacerla, cuando empezó a sacarla, cuando la sacó, no la trajo y la presentó, porque iba a cometer entonces los errores de la primera Eva. Entonces, ¿qué hizo? La ha metido en un horno de dificultades y de pruebas, de tal manera que cuando Dios hizo a la segunda Eva y las trae a existencia, la coloca en el segundo Edén, acá desde la muerte del Señor Jesucristo, desde la resurrección, desde que la presenta ahí en Pentecostés, una iglesia llena con su Espíritu Santo. Pero ahora esta segunda Eva no solamente era suficiente que tuviese el hálito de vida, no era suficiente que tuviera el Espíritu Santo que recibió en Pentecostés. Ahora ella tenía que ser sometida a una prueba dura, y de la misma manera le bastaría 2000 años para poder sacar una segunda Eva perfecta. ¿Qué te quiero decir? Que Dios no hizo al segundo Adán de la noche a la mañana. Pues así como hizo al primer Adán, Dios le costó 2000 años, después de enviar profetas, uno viene, uno va, hasta culminar todo en la perfección que fue en el Señor Jesucristo. Ahora, la segunda Eva no iba a ser hecha de la noche a la mañana. También le ha costado al Señor Jesucristo, desde la resurrección de nuestro Señor, desde el Señor Jesucristo, desde el segundo Adán, le ha costado hasta nuestros días 2000 años. Pero Dios no va a hacer a un tercer Adán, porque ya el perfecto, el prototipo perfecto fue hecho y demostró que en él había perfección. Entonces él ahora
ha venido realizando, ha venido formando durante estos 2000 años una segunda Eva perfecta, una segunda Eva con el carácter del Señor Jesucristo mismo. Ojo, porque así como al Señor Jesucristo no le iba a colocar un carácter como un don, no le iba a colocar el carácter por medio del Espíritu Santo, a esta segunda Eva tampoco le iba a regalar el carácter divino como un don, sino que ella tenía que forjarlo, ella tenía que adquirirlo, y la manera para que ella pudiera adquirirlo no iba a ser por medio del Espíritu Santo, sino iba a ser por medio de su voluntad, por medio de su pleno conocimiento, por medio de la revelación que tendrá en su corazón de que era una hija de Dios, un prototipo hecho ahora mejorado, pero que así como el segundo Adán forjó y formó en él este carácter divino por medio de su voluntad, ahora le corresponde a ella de la misma manera. Y le corresponde a ella decidir con el Espíritu Santo, amén, porque hemos hablado todos estos días de lo que es el Espíritu Santo, que es la palabra hablada en el corazón, creyéndola. Pero ahora le toca a ella, a ti y a mí, decidir, y estamos en el final, porque tiene que surgir, tiene que salir un prototipo, amado y precioso hermano, de la Eva perfecta, de esta segunda Eva perfecta. Entonces, en el principio no era perfecta, en Pentecostés no era perfecta, en Ireneo no fue perfecta, en Wesley no fue perfecta, en Lutero no fue perfecta, en Pentecostés no fue perfecta. Entonces estamos llegando al cumplimiento de los 2000 años, donde ella ahora tiene todos los elementos, pero le basta que ella pueda adquirir, querer, obtener por medio de su voluntad perfecta, su voluntad, su decisión, este carácter divino. Y este carácter divino, ¿a qué corresponde? A lo que te decía el domingo pasado, que nos toca a nosotros es: quítese de vosotros, fórmese en vosotros, hagamos por medio del Espíritu Santo si se quiere, ya lo tenemos, nos ha dado fortaleza, nos ha dado fuerza, pero es por medio de tu voluntad. El Espíritu Santo no va a hacer la obra en ti. Entiéndelo, amado hermano. Yo tengo el Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo para que ya yo deje de hacer estas cosas. Aún con el Espíritu Santo, Pedro cometió lo que cometió. Aún con el Espíritu Santo, el hermano Branham cometió lo que cometió. Y todos los hombres han cometido los errores y las faltas que han cometido aún con el Espíritu Santo. Pero ahora se necesita la voluntad, se necesita un carácter de no continuar en las cosas que no corresponden, en las cosas malas. Si tú sabes, como yo te decía el domingo, que en ti tienes un problema de fornicación, pues es tiempo de que tomes el control de la fornicación. El Espíritu Santo no lo va a hacer, la palabra no lo va a hacer. Eres tú, bajo la revelación divina de lo que tú estás cumpliendo ahora, de lo que sabes que tú eres, quien tienes que pararte y empezar a vencer, a tomar control de la fornicación, de ese espíritu de soberbia, de altivez, de cólera, ese espíritu de chisme, de discusión, de estar llevando problemas, hablando de todo el mundo, y a todo le colocas un pero, a todo le colocas. Tienes que morir a eso, hermano. Pero entonces necesito el Espíritu Santo para morir. Si ya sabemos lo que es la evidencia del Espíritu Santo, que es la creer la palabra, tener fe en esa palabra a la hora, ahora nos corresponde a nosotros poner o forjar ese carácter creyendo la palabra y haciendo que la palabra realmente viva en nuestro ser, haciéndola que ella pueda fluir realmente en nuestro ser. Pero nos corresponde es a nosotros, amado y precioso hermano. Entonces ese es el carácter divino. ¿Cómo tú vas a ser engañado si Dios te ha dado todos los elementos por medio de su revelación para no ser engañado, para no caer? ¿Cómo tú vas a parecerte a un prototipo pervertido como está en el mundo? El mundo ha hecho prototipos de hombres, porque también el diablo, cuando Dios hizo al hombre y la serpiente, el diablo por medio de la serpiente que engañó a Eva, allí ellos también hizo el diablo el diseño del hombre natural, pervertido y caído. Y es el hombre
es la imagen que se ha venido trayendo esta sociedad. Esa es la figura, el prototipo de hombre que esta sociedad ha hecho. Un hombre perverso, un hombre malvado, un hombre adúltero, un hombre sin escrúpulos, un hombre lleno de maldad, un hombre lleno de egos, lleno de odios, lleno de adulterios, un hombre chismoso. Cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer. Un hombre lleno de tantas cosas. Ese es el hombre que ha hecho esta sociedad y que se cree perfecto y que se cree que puede por sí mismo hacer las cosas. No, amado hermano. Entonces el hombre creado, imaginado, pensado de Dios es aquel hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero ahora toma una forma cuando Dios lo hace por medio del Señor Jesucristo. Ese es el hombre perfecto, ese es el modelo a seguir. Entonces nosotros tendríamos que mirar si la manera, no en lo físico tanto, porque mira cómo vivió Jesús en lo físico. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de perfección que tienen las iglesias? ¿Cuál es el pensamiento de perfección que tiene la humanidad respecto a lo que Dios pensó? Porque nosotros podemos tener un concepto errado de lo que es la perfección. Bueno, la perfección es que el hombre no peque, que el hombre no haga estas cosas, que el hombre no haga esto otro, que el hombre viva así, que el hombre vive de esta manera, que el hombre vista así. No, tenemos que mirar en la perfección de acuerdo a la mente de Dios, al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, el mejor reflejo es el Señor Jesucristo. Ese es el mejor reflejo. Y fíjate que Dios saca un prototipo de novia perfecta cuando sale, mi amado hermano, en la persona también, ¿por qué no?, del hermano William Marion Branham, que era la reflexión también del Señor Jesucristo, pero ahora no como varón, sino la novia. Y cómo empezamos a parecernos ya más a lo perfecto, empezamos a parecernos ya a una segunda Eva perfecta, a una segunda Eva con carácter, a una segunda Eva llena de las virtudes del varón perfecto. Esta es la que debemos de nosotros reflejar, mostrar, una segunda Eva, la esposa del Cordero, sin mancha y sin tacha, como Dios la vio al principio. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Quiero continuar hablando de estas cosas, de esta formación, de este hombre perfecto, para poder referirnos a lo que es adopción, a estatura de un varón perfecto, y poder tener la mente clara de cuál es la perfección de la cual la Escritura nos habla, o cuál es la perfección en la que tú y yo debemos de llegar, no tanto en lo físico, en la forma de vestir, en la forma de la apariencia, porque mira con el Señor Jesucristo un solo vestidito, no es eso, sino principalmente es en la integralidad, en lo que Dios colocó en él, en el carácter que Dios colocó en él, en el carácter que él forjó. Una vez recibió el Espíritu Santo, creyó la palabra, sabía el germen de vida que había en él, sabía lo que Dios lo había mandado a cumplir, y entonces por su propia decisión forja. El Señor Jesucristo pudo no ir a la cruz, pudo decidir irse, volarse, lo que sea, pero él tomó la decisión. El hermano Branham, el Señor Jesucristo, siendo un prototipo de la segunda Eva, que empieza a mostrar sus características en el hermano Branham para mostrar que sí era efectivo. Cuando el Señor Jesucristo le dice, el ángel, por cuanto tú escogiste, fuiste tú, fue tu propia escogencia, escogiste el camino estrecho, la puerta angosta, o la puerta estrecha, camino estrecho, la puerta angosta, fue tu propia elección. De tu propia elección tú lo elegiste. Esto será lo que traerá en sí mismo la gran victoria en el amor divino. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta para que dejemos de pensar, quiero el Espíritu Santo para dejar de pecar, quiero el Espíritu Santo para que me ate la lengua y deje de ser chismoso, chismosa, o de decir vulgaridad. No, eso tienes que tomar la decisión, eres tú. Tú eres el que tienes que decidir si es que te quieres presentar con una boca vulgar, chismosa, una mente pervertida, una mente sodomita, una mente llena de maldad, y de esa manera crees que te vas a presentar como una novia del Señor Jesucristo. No puede ser. Entonces esos atributos tenemos que empezar a formarlos nosotros por medio de la voluntad que hay en nosotros, obviamente con la fuerza que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo, su palabra en nuestros corazones. Amado y precioso hermano, hoy es miércoles de oración.
sabes que hemos estado hablando de esta tercera etapa. Dios te dio el poder para enseñorear sobre todo lo creado. Si ya estamos en ese avanzar, en ese desarrollo, en esa evolución casi final de la segunda Eva perfecta con el carácter divino, con el poder de la palabra hablada, en esta noche de miércoles, tú y yo tenemos el poder, tú y yo tenemos la autoridad. No es un cuento, no es una leyenda, no es un mito, no es una filosofía, es el poder dado por Dios. Volvemos a la restauración, al principio de poder hablar la palabra y que las cosas sucedan de acuerdo a lo que pedimos. Entonces, en esta noche de oración, si tienes alguna petición en especial, si quieres pedir por salud, si quieres pedir por alguna necesidad física, material, espiritual, lo que necesites, por medio de esa palabra hablada, creída en lo más profundo de tu corazón, que puedas hablarla, creerla y darla por hecho. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre y Señor de toda creación, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, delante de tu santísima presencia estamos sabiendo y creyendo que tú has colocado en nuestras vidas ese germen de vida, sabiendo que tú has colocado en nuestros corazones tu palabra revelada, en nuestras almas el germen de vida, el cual una vez encontrado con el poder de la palabra hablada, que es el Espíritu Santo, la dinámica, hablando y trayendo la mecánica a movimiento, que podamos nosotros formar ahora por tu palabra, por nuestra voluntad, por nuestra fe, creyendo, mi Señor, aportando también nosotros a este plan de redención, por medio de esa voluntad, el deseo de poder presentarnos delante de ti sin mancha y sin tacha, una voluntad perfecta. Son las expresiones afectivas de una novia que quiere presentarse ante su novio totalmente pura. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas con acciones de gracias, Padre y Dios. Todo poder antagónico del enemigo, toda enfermedad, toda maldad, toda obra de las tinieblas, toda hechicería, toda brujería, todo encantamiento, toda obra de las tinieblas, por el poder de la palabra hablada, invocando el nombre del Señor Jesucristo, por medio de esa revelación de la segunda Eva perfecta, hablando la palabra, nos declaramos totalmente libres, totalmente sanos de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda maldad. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos todas estas cosas con acciones de gracias. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Esto hay que creerlo. Esto es de fe. Esto es de convicción. Esto no es, mi amado hermano, una lectura pasajera o temporal de un paquito. Esto es la palabra revelada de la hora. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerda, Escuela Doctrina, Enseñanza y Doctrina, el viernes desde la Iglesia Tabernáculo Fe Viva. Una bendición y un abrazo para todos mis hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga.